El Señor Jesucristo, hermanos, usó la palabra iglesia por primera vez en Mateo 16, por segunda vez lo usó en Mateo 18. Y Él dijo que bajo la confesión de Pedro, que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, dijo que sobre esa declaración edificará la iglesia. Y la iglesia es de Cristo porque Él la fundó, porque su cuerpo murió en la cruz y Él es el dueño de la iglesia. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y el apóstol Pablo, como un hombre que se convirtió a Cristo y se convirtió en un colaborador de la obra del Señor, da una advertencia. Dice que él está conforme a la gracia de Dios, haciendo el trabajo de que la iglesia sea edificada, sobreedificada, pero da una advertencia: cada uno mire cómo sobreedifica. Hacer la iglesia, sobreedificar la iglesia, no queda al criterio humano, al razonamiento humano, a la lógica humana, a la intuición humana, a las ocurrencias humanas o a los caprichos humanos. En la Biblia se establece, hermanos, el plan a seguir. Y Jesús nos dijo, hermanos, que la misión es ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolas y enseñándoles que guarden esas cosas. Él dijo: tengo la autoridad para esto, los mando y yo estaré siempre con ustedes. El primero y el último incentivo, que es Él nos envía con autoridad. El otro incentivo, el último, es: yo estoy con ustedes, y en medio está la misión. Vayan, prediquen, bauticen, hagan discípulos, bauticen, enséñenles. Así que la misión, hermanos, que es el propósito que tenemos como iglesia, es transformando vidas a través de la palabra, basado en Mateo 28, 19, 20, las palabras de Jesús: ir y hacer discípulos. Nuestra misión como iglesia es que la gente no cristiana se haga cristiana, que la gente cristiana se haga un discípulo imitador de Jesús, seguidor de Jesús, y que ese discípulo se haga un siervo líder para que pueda servir en un ministerio para el Señor. Esa es la misión, transformando vidas a través de la palabra. Queremos que de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, los que se bautizaron, hermanos, estén en Cristo. Con luchas, sí, con dificultades, sí, pero estamos de pie, siguiendo a Cristo a pesar de tantas situaciones difíciles que se presentan. Esa es la misión, hacer discípulos. Por eso no desviamos la atención. Otro tipo de actividad no hace discípulos. Son bonitas muchas actividades, son muy emocionales muchas actividades, pero no hacen discípulos. Y en 20 años, en 10, en 5 años, ya no están en Cristo, porque no se formaron como discípulos, se formaron como simpatizantes nada más. Y luego nuestra visión, la visión de la iglesia, es cómo vamos a lograr la misión. Estoy recapitulando para ponernos en sintonía. La visión de la iglesia es cómo vamos a ejecutar la misión, cómo vamos a llevar a cabo la misión de hacer discípulos. Nosotros tenemos aquí esta propuesta: públicamente y por las casas, basado en Hechos 5:42 y en Hechos 20:20, que dice que públicamente y por las casas, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Nosotros, públicamente, es aquí la reunión donde está abierta para toda persona. Y en las casas es en las células donde tenemos grupos pequeños para poder discipular, para poder hacer más la labor del Señor. Y son grupos pequeños para poder tener ahí la oportunidad de influir de una manera más personalizada. Recordemos en esto, hermanos, en esta misión y visión que tenemos como iglesia, que la iglesia ofrece, estoy hablando de la iglesia del Señor en cualquier lugar, la iglesia ofrece a la gente algo que no puede encontrar en ninguna otra parte. ¿Sí? Comida la puedes encontrar en el restaurante, la puedes encontrar en Gutiérrez. Salud la puedes encontrar en el hospital, con un consultorio médico, con medicamento, con terapia. Terapia emocional la puedes encontrar en otro lugar, con un psiquiatra, con un psicólogo. Pero la iglesia ofrece algo. Entretenimiento pues lo podemos encontrar en el cine, lo podemos encontrar en un partido de fútbol, en el supertazón de esta noche. Los paganos que van a ver el supertazón, puedes encontrar ahí entretenimiento. La iglesia ofrece, por medio de Jesucristo, el mensaje de salvación. Nadie lo va a ofrecer. Usted va con un médico porque va a su consultorio, está enfermo, el doctor no le va a decir: estos son los 5 pasos de la salvación, antes de darte el medicamento.
Le va a decir cuál es tu problema, cómo te sientes, a ver tus síntomas, desde cuándo estás así, etcétera, etcétera. Y va a atender su problema físico, su enfermedad. Y está correcto, ese es su trabajo, esa es su misión de él. Claro que sí, no está fuera de lugar. La iglesia, cuando se distrae, deja de ofrecer algo que nada más la iglesia puede ofrecer: la salvación en Cristo. Estamos en la serie, hermanos, la misión, la visión y los valores de la iglesia. Y estamos en el sermón número 3 acerca de la visión. Este es el sermón número 5, 2 de misión. Hablamos, este es el tercer mensaje de la visión de la iglesia. Y hemos dicho que un propósito claro no solo define lo que hacemos, define lo que no hacemos. Hay muchas sugerencias, hay muchas ideas, hay muchas propuestas nobles, buenas en sí. No tiene nada de malo, no hay nada inmoral, pero no cumplen la misión. ¿Sí? No cumplen el objetivo. Son buenas, son nobles, son morales, son decentes, son, vamos a decir, en un contexto de buena voluntad, pero estamos enfocados nosotros en la misión y por eso tenemos que dejar de hacer muchas cosas que no nos van a ayudar a cumplir la gran comisión. Públicamente y por las casas, es la propuesta de aquí, hermanos. Y estamos en Hechos 20:20. Públicamente por las casas es la visión 20:20 que dicen los oftalmólogos, es la vista perfecta de un ser humano. Que tú puedes leer a 20 pies de distancia, que son como 6 metros, la letra número 20, tamaño número 20, si la lees perfecto, tu visión es perfecta. Visión 20:20. Y se llama Visión 20:20, hermanos, porque está basado en Hechos 20:20, que públicamente y por las casas, dice ahí mero arriba el versículo Hechos 20:20. Hechos 5:42 dice en el templo y por las casas, arriba dice públicamente y por las casas. Es decir, Hechos 20:20, de ahí tomamos la idea de Visión 20:20, que es el domingo en el templo, entre semana por las casas en las células. Esa es la manera como trabajamos, con el plan de trabajo que hay para la iglesia, y por eso no hacemos otras cosas que otras iglesias hacen, respetamos lo que las iglesias hacen, están en su derecho de ver ellos cómo van a alcanzar a hacer la gran comisión de su manera. Algunos salen casa por casa a visitar, tocando puertas, algunos hacen campañas en el público masivas, donde usan bocinas y traen gente. Correcto, hermanos, nosotros tenemos esta manera de trabajar, este plan de trabajo, hermanos, ¿sí? Y la pregunta incorrecta, ¿qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca? La pregunta correcta, ¿qué impide que la iglesia crezca? La iglesia tiene de parte de Dios el potencial para crecer porque es un organismo vivo. Y va a crecer siempre y cuando tenga las condiciones para crecer. Es como un niño que crece, si tiene las condiciones de salud, de alimentación, de vacunación, de limpieza, de cuidado, de amor, el niño va a crecer. No tienes que tú estirarlo para que crezca. El niño va a crecer si tiene las condiciones. La iglesia, que es un organismo vivo, que si tiene las condiciones bíblicas, va a crecer. Bien, estoy recapitulando ya aquí me quedé, hermanos. La semana pasada hablaba que aquí en el templo, hermanos, estoy hablando públicamente primero, después me voy a pasar a las casas. Públicamente tenemos como una prioridad en el templo el mensaje bíblico que se predica. Debe ser un mensaje fundamentado en la Biblia, debe ser un mensaje relevante. Relevante es que rasque donde pica. ¿Le ha tocado a usted que en la espalda trae mucha comezón y le pide a alguien que le rasque y anda por allá por la paleta y le ruede acá por el riñón, ese donde trae más para allá, no, más para allá? Porque ¿de qué te sirve que te rasquen donde no pica? No te ayuda, ¿verdad? Entonces, queremos que el mensaje bíblico sea relevante. Que la gente pueda decir, esto me sirve a mí, en mi trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas, esto me sirve a mí mucho. Y que no se vaya la persona, no sé ni qué dijo el hermano. No me enredó tanto que ya no supe ni qué dijo el hermano, pero bueno, tiene buen corazón, vea, el hermano lo bueno. Y buen estómago también. Así que el sermón, hermanos, ya no voy a hablar de lo mismo, pero es predicar la Biblia, predicar sencillo. Hay 2000 palabras que en promedio usamos los humanos, 900 son las que más usamos a diario. Basar nuestro mensaje especialmente en un lenguaje que la gente nos entienda, no es sacar los términos griegos, hebreos y términos muy rimbombantes. Queremos que la gente nos entienda, no queremos que la gente piense de nosotros que sabemos mucho, queremos que el mensaje sea sencillo. Buscar predicar con pasión, con amor a las personas, no centrarse solo en el tema, sino en las personas.
Sí, la gente necesita menos sermones sobre lo que debe hacer, necesita más sermones sobre cómo hacerlo. Buscar historias, analogías relevantes, buscar que la gente vea esperanza y seguridad, que no salga sin esperanza. Evitar la monotonía, buscar un buen sentido de humor, buscar que la gente lo escuche de manera amigable y cálida, buscar ser creativos, evitar una mala actitud y arrogancia, predicar esperando un cambio en las personas. Esto es, los que predicamos tenemos que hacer esto, hermanos. Yo tengo un compromiso con la predicación del Evangelio. Pero también, hermanos, ustedes como miembros de la iglesia, le voy a pedir su ayuda. No os voy a pedir que predique uno cada domingo, uno diferente, no le voy a pedir eso. Pero voy a pedir otra forma. Y antes de decirles, hermanos, lo que la iglesia son las personas. El edificio es el templo. La iglesia son las personas que la componemos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y aquí viene, hermanos, que tenemos que hacer un equipo para poder llevar a la gente el mensaje de salvación. Y estamos ahorita, estoy hablando del templo, después voy a hablar de las células. ¿Sí? Si no este domingo, el siguiente hablaré de las células, si no me alcanza el tiempo. ¿Verdad? Y hace muchos años yo leí un librito, hermanos, que se llamaba Manual de Crecimiento. Fue un pastor, creo que era presbiteriano en la Ciudad de México, Juan Carlos Miranda. Creo que tenía una iglesia muy grande, yo no lo conocí, pero leí su libro. Y él tenía una sección que se llamaba 4 axiomas del crecimiento. La palabra axioma, que es dominguera, ¿verdad?, es una verdad que no necesita comprobación. Si yo les digo, hermanos, si yo suelto este control remoto, se va a caer al suelo. No tengo que hacerlo para que ustedes me crean. Por la fuerza de gravedad, lo suelto, se va a caer. No lo voy a hacer porque se va a quebrar, se va a lastimar. Pero eso es un axioma, una verdad que no necesita comprobación. No necesito comprobarlo. Ustedes saben que si lo suelto, se va a caer. Si yo le digo, hermano, los seres humanos vamos a morir un día, no necesito matarme en este ratito para que me crean que un día vamos a morir. Son axiomas, eso es un axioma, una verdad que no necesita comprobación. Y Juan Carlos Miranda decía en su libro, hermanos, que hay 4 verdades que no necesitan comprobación para que la iglesia crezca. Primero, el pastor debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesto a pagar el precio. Los pastores tenemos que pagar un precio, hermanos, por hacer el trabajo del Señor si queremos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que pudiera hablar, pero una vez hice un estudio, hermanos, y una de las cosas que marcó, voy a mencionar una situación. Una del común denominador de las iglesias que crecen es que los pastores duran mucho tiempo en un lugar. Ahora, no porque dura mucho tiempo en un lugar va a crecer la iglesia, no es automático tampoco. Pero sí se encontró que las iglesias que crecen, los pastores están por mucho tiempo en ese lugar. Están pasando años y años y años. Y esto tiene mucha sabiduría, hermanos, y mucho sentido común. El pastor que se desanima luego, porque invité a los hermanos el sábado a evangelizar y nada más vino 2 hermanos. Pero no los invito a una carne asada porque aquí los tengo a todos. Luego con la amargura, ¿verdad? Con la frustración. Hay pastores que parece que lo bautizaron en vinagre, hermanos, también amargados. Y entonces hay desánimo, siempre hay desánimo. Pero el pastor que está enfocado, hermanos, vas a ver que estas tempestades son parte de la vida. No es algo que te está pasando extraño, dice Pedro, no se sorprenda del fuego de prueba, que les ha sobrevenido como si alguna cosa, hermano Padilla, extraña les aconteciese. Lo estábamos diciendo el viernes, me citó al hermano el pasaje de 1 Pedro 4:12. Segundo, hay muchas cosas que decir de esto. La congregación debe querer que la iglesia crezca y estar dispuesta a pagar el precio. Estoy hablando de los hermanos convertidos a Cristo. Si queremos que la iglesia crezca, no esperemos que el pastor haga todo. También la iglesia tiene una parte que hacer y tiene que pagar un precio. ¿Sí? En muchas maneras podemos hablar de esto, ejemplificar. La congregación y el pastor, los dos juntos, deben estar de acuerdo. Cuando el pastor jala para un lado y la iglesia jala para otro lado, no va a funcionar. Un reino dividido contra sí mismo no va a mantenerse de pie, dijo el Señor Jesucristo. Si yo no tengo el respeto ni el respaldo de la iglesia, no va a crecer esto, hermanos. Créamelo. Comprobadísimo, axioma, una verdad que no necesita comprobación.
Tenemos que estar unidos en la meta evangelística de hacer discípulos para que la iglesia crezca al modelo de Dios. Los dos tenemos que estar en el mismo canal y tenemos que estar en armonía. Siguiente, la última. La congregación no debe padecer de ninguna enfermedad mortal. Enfermedad mortal. Y él enumera en su libro, Miranda enumera varios ejemplos de qué son enfermedades mortales de una iglesia. Hay enfermedades cáncer para la iglesia, hermanos, que la iglesia va a morir porque va a morir. Porque se ve rápido, el diagnóstico médico dice que va a morir esa iglesia. Tiene enfermedad mortal. Miranda menciona, entre otras cosas, la koinonitis, que es, la palabra koinonitis viene de koinonía, que significa comunión, la comunión de la iglesia muy cerrada, que no permitimos que nadie de fuera entre, porque ya nosotros nos conocemos, ya nosotros nos frecuentamos mucho, ya nosotros tenemos nuestros convivios ya bien organizados, ya nosotros nos llevamos de piquete de ombligo en la amistad que tenemos unos con otros, nos llevamos muy bien, y viene alguien extraño y nos lo quedamos viendo muy feo. Ese le va a Tigres, no lo aceptes. Es esa de América, mira la cachucha que trae. Koinonitis es eso, es una enfermedad mortal de tantas que existen, hermanos, para el crecimiento. Y pregunto yo, hermanos, ¿qué es más importante, que todos nos conozcamos o que alcancemos a los perdidos? Yo quisiera hacer una iglesia que, aunque no nos conozcamos todos aquí, hermanos, alcancemos a los perdidos. Por eso las células suplen una necesidad sociológica muy importante de tener un grupo de la iglesia con el cual nos reunimos semana tras semana, convivimos, lloramos juntos, oramos juntos, estudiamos la Biblia juntos, convivimos juntos, compartimos el pan y la sal juntos. Así que eso es miopía evangelística. Nuestro interés en las personas. Ayúdenme en esto, hermanos. ¿Sí? Ayúdenme en estos consejos que le voy a dar. Siéntase, si es usted cristiano bautizado, siéntase en libertad de hablar conmigo. ¿Cómo puedo yo ayudar para que esto se lleve a cabo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo sé, hermanos, que no todos tenemos la misma sonrisa. Unos no estamos de sonrisa muy frecuente, otros hermanos la tienen dibujada, nacieron con una sonrisa, ¿verdad? A otros hermanos nos bautizaron con limón, los niños, y nos quedamos así con el gesto de enojados, hermanos. Traemos el cejo fruncido ya. Pero vamos a hacer lo posible por ser genuinos y por acatar estas indicaciones. Una bienvenida genuina, hermanos, eso ayuda mucho. No exhibir a las personas, porque el temor de ser, de hablar en público, ser presentado en público, es uno de los principales 10 temores del ser humano. Tenemos que hacer que la gente se sienta, cuando viene a nuestra iglesia, hermanos, bienvenida. Presentarnos, saludar con afecto, no hacer preguntas indiscretas, no hacer comentarios fuera de lugar. Me llamo Toño, me da gusto que estés aquí, Dios te bendiga o Dios le bendiga, depende de la edad de la persona, cuál es su nombre, y que se sienta la persona, sí me saludaron, sí me tomaron en cuenta. También, hermanos, un consejo para la iglesia que me ayuden es crear un ambiente de aceptación. Hay mucha gente, hermanos, que no viene a la iglesia, y lo han dicho en encuestas, porque se sienten juzgados en la iglesia, se sienten criticados en la iglesia, ya sea porque traen un tatuaje, ya sea porque traen un piercing, ya sea porque, qué sé yo, hermanos. Entonces, la iglesia no debe tener esa actitud de rechazo, hermanos, de repulsión a las personas, sino de aceptación. Ahora, aceptación no significa aprobación, aceptación sin aprobación. Por ejemplo, hermanos, nosotros no aceptamos la cuestión del movimiento LGBT. Como iglesia no estamos por la Biblia de acuerdo en ello, pero eso no nos da derecho, hermanos, a no ser amables con las personas y decirles que deseamos que Cristo venga a su vida. Aceptación sí, no aprobación. No estamos de acuerdo con ese estilo de vida, pero eres bienvenido si vienes con el deseo de buscar a Dios, de encontrar a Dios, de escuchar la palabra de Dios en un marco de respeto, por poner un ejemplo, hermanos, de tantos. También la iglesia, hermanos, podemos ayudar no teniendo grupos selectos. Yo siempre tengo mi grupito, y siempre es mi grupito nada más. Y aquí nadie entra en mi grupo. Yo entiendo las familias, aquí vienen familias, y a veces familias con varios integrantes, hermanos, tíos, sobrinos, y nos da gusto que vengan, ¿sí? En familia. Pero
Muchas veces, hermanos, hace falta romper un poco el círculo o el círculo de amistad y acercarnos a otras personas. Los grupos selectos le hacen mucho daño a la iglesia, hermanos. Si el hermano Mario, con el grupo de alabanza que tiene, es muy elitista, nada más es su grupo y nada más ellos comen en carnitas Uruapan, no es invitado a nadie. Yo voy y me dan una patada, tú no eres, vete para allá, tú vete con otro grupo. No crea un ambiente de atracción, hermanos. Esos grupos selectos que muchas iglesias se manejan, están los riquillos por aquí, los fifi, ¿o cómo dice AMLO, hermano? ¿Fifi? Sí, y los otros, los chairos, no sé, yo no sé el lenguaje mundano, pero aquí ilústrenme, hermanos, yo nada más sé 900 palabras que se hablan diariamente. Cuando sale un neologismo, una nueva palabra, me paniqueo, no sé qué significa. Pero fifis, chairos, ¿qué más Juan? No, la 4T, no sé, ya está entrando política. Así que, no grupos selectos, hermanos, que te quieras acercar a un grupo y ni te hacen caso, hermanos. Y ahí está, ves un hermano que viene sola, una hermana sola, esperando a su niño abajo. Nadie le habla, hermano, está ahí, nadie le habla, porque Juan nomás está con sus camaradas y sus compadres. Y sí, ahorita nos vamos a una carne asada y tú te traes el carbón, y tú traes el hielo. Y la persona ahí, visitante, llevó a su niño, nadie le hace caso, porque están pensando en la carne asada ya, las costillitas que van a estar así. Y las salchichas chillando ahí en el sartén, hermanos. Y te traes unas cocas de allá, y te traes un pan, y para los niños unas pizzas. Y la gente, hermano, bien, gracias. Hay iglesias que debían de poner, dice Insunza, Gabriel Insunza, hay iglesias que debían de poner afuera. Tú no perteneces a esa iglesia, te vas al infierno y no nos interesa. Dice, le queda bien a esas iglesias a unas, poner ahí, tú te vas al infierno porque no pones esa iglesia y no nos interesa. Eso es en la práctica, no lo decimos, pero en la práctica lo hacemos. Y ahorita llegué, estaba Beto y estaba Juan de Dios y estaban otros hablando de supertazón y que te trae las salchichas y te trae las costillas y llegué y se quedaron. El Salmo dice, sí, dijo Juan, Juan, no nací ayer, Juan, no nací, no me chupo el dedo, Juan, no. Sí escuché lo que estaban haciendo. Y están organizando ir a dar folletos a la Macroplaza, no, estaban con el supertazón ahí. Bueno. Una iglesia nunca crecerá más allá de su capacidad de satisfacer las necesidades, hermanos. Y no me refiero a lo que la gente quiere, me refiero a las necesidades espirituales, que para eso está la iglesia, hermanos. Nunca va a crecer más allá de su capacidad de satisfacer necesidades. Hay gente, hermanos, que lo que quiere es ser escuchada. Hay gente que lo que quiere es, hermanos, un consejo de Dios. Y están desesperados, están tristes, están en angustia, en necesidad. Y a veces o la iglesia muestra una apatía o, peor tantito, lo que me dicen yo lo publico en Facebook. Esta persona está en esa necesidad y hacerlo público y hacerlo conocer público. La gente quiere discreción, quiere privacidad, hermanos. Siguiente, las vidas cambiadas son la propaganda más grande de una iglesia. Las vidas que han cambiado, hermanos. Ayer en la célula, mi hermano daba su testimonio de cómo ha ido cambiando su vida ahora que regresó a Cristo. Y nos da gozo, hermanos, porque después de todo, esa es la razón de la iglesia, la misión de la iglesia, es cambiar a las personas, acercarlas a Cristo. De eso se trata, hermanos. Está bien si un hermano prosperó y compra una casa más grande y trae un mejor carro. Está bien, nos da gozo, hermanos, que la gente progrese. Claro que sí, se logró un título, sí logró algún ascenso. Qué bueno, nos da mucho gusto. No es envidia ni nada. Pero la razón de la iglesia es las vidas cambiadas. Y gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, dice Pablo, el apóstol. Aquí viene algo muy práctico, hermanos. Practicar la regla de 5 minutos. Es decir, termina el amén de la iglesia, estamos despedidos y por 5 minutos, algunas iglesias practican esto, no vas a saludar a las personas que ya conoces de tiempo atrás. Vas a saludar a si hay alguien que viene por primera vez, segunda vez, que viene muy pocas veces, que no lo has visto casi, gente que casi nunca saludas, te vas a ir a saludar a ellas. ¿Cuál es el magnetismo que tenemos, hermanos, cuando termina la reunión? Hasta nos sentamos juntos, ¿verdad, Leo? Es ir a buscar a mis amistades. Y no tiene nada de malo, pero deja un espacio para que saludes a gente que no es
que no conoces, que has hablado muy poco. No le vas a hacer una investigación, no le vas a hacer un cuestionamiento judicial. No, nada de eso. Tu nombre, me da gusto que está aquí. Yo trabajo en el Oxxo y si vas te regalo un café la primera vez que vayas al Oxxo. No estoy diciendo nada, Sonia, ¿verdad? Me da gusto. Soy encargado de la vulcanizadora que está aquí, ¿verdad? La primera parchada de tu llanta es gratis. Y nada, que le lleva un tractor de ese tamaño a la llanta, manos. Te han invitado a un 15 años y llegas. Yo no sabía, manos, una vez fuimos a Monterrey a una boda hace unos años atrás. Yo estoy desconectado de eso. Y llevaba a mi esposa un molcajete así envuelto en una caja así, manos, de regalo. Ahí vamos con la cajota. Estaba bateando en el taxi. Y luego, ¿dónde están los regalos? No, era regalo monetario. Qué oso, hermano. Era el molcajete, sí, pero lo hicimos grandote la caja para ser el regalo que más llama la atención de ahí. Pero ha sido una boda, un 15 años que te invitaron. Y que no ha llegado la persona que conoces y que te invitó. Y ya hay mucha gente. Y no conoces a nadie. ¿Cómo te sientes? No es cierto que, híjole, mejor me voy porque no ha llegado nadie que me invitó. Van a decir, oye, qué concha. O que llegas y te vas, ahí en la funeraria de Socorro, hermanos, están las dos capillas bien cercanas. Y a veces te vas a la otra. Y no conoces a nadie. Ah, caray. Como Cantinflas no somos nada. Y luego le dijeron Cantinflas, ¿qué eras de él? Pues estoy diciendo que no somos nada. ¿No te ha tocado que vas y que nadie te recibe y que nadie te da la bienvenida? ¿Cómo te sientes? Te sientes como que, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué venía? Y peor tantito, sientes que te están viendo. ¿Y este conchudo por qué vino si nadie lo invitó? Nadie no está pensando eso, ni te toman en cuenta, pero así lo vemos nosotros, ¿sí? Así que vamos a ser afables, amigables, amistosos con las personas, no empalagosos, no hacer preguntas indiscretas, nada más ir y saludar, qué bueno que está con nosotros, Dios le bendiga. No se está pidiendo tampoco otra cosa, hermanos. Ayúdenme. Lugar de reunión. Yo comencé esto con los muchachos del colegio, hermanos. Yo cuando empecé y veía mucha gente nueva, yo sabía que había sus grupitos y ya no los podía dividir. Dije, un día el Espíritu Santo va a hacer esto. Y yo no. Entonces le decía a los muchachos, ayúdenme muchachos, hay mucha gente nueva que está llegando y nadie platica con ellos, ayúdenme, no estén hablando entre ustedes, váyanse y saluden a la gente, por favor, atiéndanlas. Eso te hace sentirte bienvenido, man. Ahí en la iglesia me saludan. Platica un pastor, hermanos, chileno que fue a una iglesia. Y dice, a propósito, mi esposa y yo, terminó la reunión, nos pusimos cerquita de la entrada principal, ahí nos pusimos los dos parados, no conocíamos a nadie, andábamos de visita en esa ciudad, llegamos el domingo, nos paramos ahí, nadie nos saludó, ni el pastor, nadie. Dice, a mí no me afecta, yo soy cristiano, estoy maduro en Cristo, eso no me va a hacer alejarme de Dios, pero sí te deja muy mal mensaje de la iglesia. No nos interesa, vamos a poner un letrero, te vas al infierno y a ninguno de nosotros nos interesa que te vas al infierno. Un lugar de reunión limpio y funcional, hermanos, lo mejor que se pueda. Mucha sensibilidad del católico y otra religión, hermanos. No porque no estemos de acuerdo con algún tipo de ideología o doctrina, nos da el derecho de hacer burla y de hacer un ataque. No tenemos ese derecho, hermanos. Tenemos que respetar. Si una persona es católica y su religión se le enseñó desde pequeño y quiere escuchar el mensaje del Evangelio, tenemos que tratarlo con respeto, hermanos. Tenemos que ser sensibles y no usar chistes o comentarios ácidos, agresivos en contra de su fe de una persona. No se vale, mejor enséñale el mensaje de Dios, no lo agredas en su creencia. Dice un experto, hermanos, en establecer iglesias y crecer iglesias, que Dios utiliza toda clase de dolor emocional para captar la atención de la gente. El dolor del divorcio, la muerte de un ser querido, el desempleo, los problemas financieros, las dificultades en el matrimonio y en la familia, la soledad, el resentimiento, la culpa y otros motivos de tensión. Las personas que están temerosas, ansiosas, generalmente, una de las tendencias es empezar a buscar algo que alivie su dolor y que llene el vacío que sienten.
Muchas veces venimos a Cristo por un vacío que sentimos y tenemos la necesidad de buscar, o porque tenemos, hermanos, ya algún dolor que queremos aliviar. Y estos 10 grupos que voy a mencionar son recomendación de este pastor. Dice, son los grupos más receptivos de personas que existen y debiéramos alcanzar. Él habla de que cuando busquemos gente, afilemos mucho el lente. Y hay gente más receptiva que otra. La parábola del sembrador nos dice que hubo 4 tipos de terrenos y nos habla que hay terrenos diferentes en sensibilidad a las cosas espirituales. Hay quienes no les interesa nada por el momento. Hay que orar y un día quizás sí tengan oídos para la palabra de Dios. Pero él dice siempre, enfoca en las personas que tú consideres que necesitan buscando de Dios para que optimices más tu tiempo. Y estos son los grupos, hermanos, que maneja. Los grupos más receptivos de personas que existen y deberemos alcanzar. Personas que visitan la iglesia por segunda vez. Él da el consejo, esa persona está buscando de Dios. Amigos cercanos o familiares de los nuevos convertidos. Cuando viene una persona nueva a Cristo, tiene mucha familia que no es cristiana, hermanos. Porque es el primero que se está acercando o de los primeros que se está acercando. Tercero, personas que están atravesando un divorcio. Están pasando un tiempo muy difícil. 4, los que sienten la necesidad de un programa de recuperación para problemas de alcohol, drogas, sexo y demás. Tienen una adicción y sienten la necesidad de una ayuda porque no pueden solos. No di vuelta, ¿verdad? Padres primerizos, ya dije. Pacientes que están con esa necesidad. Padres primerizos. Pacientes en etapa terminal. Sí, dice sí, hermanos. Yo creo que no lo comenté aquí. Y sus familiares, personas que están en una etapa difícil, hermanos. Además, padres con hijos que presentan problemas conductuales. Son otro tipo de personas que están muy propensos a escuchar, hermanos. Siguiente, individuos que han perdido su empleo recientemente o aquellos con problemas financieros importantes, nuevos residentes en la comunidad. Dice, son personas, parejas con problemas matrimoniales serios también y problemas de salud muy serios. Son personas, hermanos, que están con el terreno listo, que como iglesia podemos ir a hablar a ellos de Cristo, a hacer una oración. Yo puedo hacerlo, pero también si ustedes lo hacen será de mucho valor, hermanos. Porque la oración, yo no tengo el teléfono rojo con Dios. Cualquiera que es cristiano, hermanos, y tiene una relación con Dios, puede hablar con Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que ustedes. Bíblicamente hablando, yo tengo el mismo acceso a Dios que ustedes tienen el mismo acceso a Dios. Yo no soy un súper espiritual, dotado, arriba de ustedes espiritualmente. No lo soy, hermanos. Tengo tanto acercamiento a Dios como usted lo puede tener también. Pero esas son personas que podemos nosotros considerar que están más sensibles a escuchar la palabra de Dios. Una vez el pastor Rick Warren, hermanos, le pidió otro pastor de la ciudad. Rick Warren es un hombre, pastor, con una iglesia gigante, hermanos. Le pidió otro pastor, dijo, Rick, me gustaría que vinieras a mi congregación, estuvieras en una reunión y tomaras nota de todas las cosas que pudieran ayudarnos. Queremos una crítica constructiva de alguien tan experto como tú, para que nos ayudes con tus comentarios, con tus recomendaciones a crecer más como iglesia. Queremos crecer, tú has crecido mucho, nosotros estamos abiertos para crecer. Ven a la congregación y dime qué podemos mejorar para que alcancemos más gente para Cristo, hacer más efectivo nuestra misión evangelizadora. El pastor Rick accedió con mucho gusto, no sin antes de felicitarlo. Dice, ¿estás seguro lo que me estás pidiendo? Dice, segurísimo, te felicito porque pocos pastores como tú quieren mejorar, están dispuestos a la crítica objetiva para poder crecer en el reino. Dijo, claro, quiero que me digas todo lo que ves para que podamos crecer y mejorar. Así que Rick, hermanos, Warren llegó a la iglesia del amigo y comenzó a tomar nota de cada cosa que él miraba. Y dice, y mientras hacía eso, pensaba, qué humilde pastor.
permitir que yo venga a hacer una crítica a su iglesia y recibir recomendaciones. Muy pocos lo hacen, el orgullo no los deja. Dijo Rick Warren: necesitamos más pastores así. Pasaron unos días y Rick Warren le mandó, hermanos, a su colega la lista de sus observaciones por un correo electrónico y le dice: mira, amigo, en primer lugar, Beto, estuve buscando estacionamiento por buen tiempo para estacionarme por media hora y no había ni siquiera carteles que tú indicaras tu iglesia donde podía estacionarme o un lugar para los visitantes por primera vez o los primeros visitantes. No había nada. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Además, cuando yo llegué a la iglesia, nadie me recibió, nadie me dio la bienvenida en tu iglesia. Yo encontré la puerta, porque allá era un edificio grande, encontré la puerta del templo por casualidad, pero me pude haber metido a otro salón, a otro lugar. Nadie me recibió, nadie me dio la bienvenida. Toma en cuenta eso. Llega la gente y se sienta, no saludan a nadie, no le dan la bienvenida a nadie. Luego dice: cuando comenzó el servicio fueron impuntuales. Es muy importante que si tú anuncias a una hora la reunión, a esa hora empieces. No le hace que no esté completo el grupo de alabanza. Otra cosa que te quiero apuntar, dice: cantaron por 2 horas. Es mucho. Es mucho. Dice: y tú apareciste cuando se estaban acabando las alabanzas. Tú debes saber como pastor que si a ti no te interesa la adoración, la gente va a dar por sentado que la adoración no es importante y que pueden llegar tarde. ¿Por qué van a llegar temprano si el pastor no llega? Estás diciendo que la alabanza nada más es para perder tiempo. Y estás diciendo que como pastor, lo peor que estás diciendo, como pastor, tú no necesitas adorar a Dios. La gente sí, pero tú no. Estás comiendo algo en el camerino mientras vas a pasar. Además, dice Warren, pon mucha atención a este consejo. Cada persona que cantó o usó el micrófono antes que tú nos daba predicaciones. Se ponían a citar un salmo, se ponían a dar y que esto, y que la vida cristiana, y que hay que luchar la vida cristiana. Dice, tienes que educar a la gente que el único que predica eres tú. Ellos no están para estarnos predicando mini sermones. Algo tienen, tienes que hablar con ellos. Hacen perder mucho tiempo a la gente. Dice, cuando pasó una persona para recoger la ofrenda, empezó a hablar de las necesidades de ustedes. Ayúdenos a pagar el recibo de luz, tenemos muchos gastos, hay que cubrir estos gastos. Dice, la gente no quiere pagar gastos. La gente está harta de pagar gastos. Háblales de la visión que tienes como iglesia. Háblale de las misiones que tú tienes en el mundo, de los misioneros que tú ayudas. Háblale de la oportunidad que tienen, que su dinero va a servir en el reino de Dios. Además, la persona que le tocó los anuncios usó un tono monocorde y anuncios aburridos, abólicos. Quienes buscan a la iglesia vienen buscando un encuentro con Dios. No les importa que la femenil se va a reunir el martes a las 4 de la tarde en la casa de la hermana Cuquita a hacer hojarascas. A nadie le interesa si está pensando en un suicidio, en un divorcio, oír esos anuncios. Quítalos, hazlos en un boletín y al que le interese que los agarre y los lea. A la gente no le interesa eso más que al grupito de hermanas que se reúnen. No uses el tiempo de la iglesia en temas triviales. Dice un punto y aparte más. Cuando tú predicaste, ¿sabías que también tú puedes predicar sin gritar? ¿De verdad tú crees que el grito desaforado significa autoridad o unción? No tienes que gritar. Si tienes argumentos y base bíblica, no tienes que gritar. La Biblia te va a hablar. La lista era más larga y le mandó el correo electrónico. Esto fue lo que pasó, hermanos. Le contestó el pastor. Ahora sí, como decimos allá, se dio por ofendido. Rick, te invité a que nos dijeras qué podríamos mejorar. Es obvio que tú nos quieres destruir. Yo quería un consejo con amor, Rick, y lo que veo es que intentas desacreditar lo que tanto esfuerzo nos costó. Qué decepción de ti, Rick. El pastor no quiere que sea criticado porque él es perfecto, hermanos, en su opinión.
No quiero oír consejo. Tenemos que ser enseñables, me decía un profesor. Enseñables, que alguien nos enseñe. No sabemos todo. Hasta Messi, cuando era la estrella de fútbol, tenía entrenador, hermanos. Dice Rick: nunca más me dirigió la palabra a este pastor. Este hombre no estaba listo para la verdad. Lo que él quería era alabanza, elogio. No necesitas nada, estás tremendo, estás completo. Y que sea quizás 2 consejos facilitos, pero no cambiar nada. El problema es, dice Rick, que queremos hacer lo mismo, pero queremos resultados diferentes. Si el método de células y el método que estamos planeando no da fruto, hay que cambiarlo, hermanos. Queremos cristianos, no cristianos que sean cristianos, cristianos que se hagan discípulos, que se hagan líderes y que pasen 10, 20, 30, 40 años y los veamos en la iglesia, hermanos. Es lo que queremos. Es el plan de Dios, que Cristo sea formado en las personas. Un estudio médico, hermanos, revela que el cambio en los seres humanos es algo de lo más difícil. Hermanos, muchos queremos cambiar a nuestro cónyuge, muchos queremos cambiar a nuestros hijos. Hermanos, si no podemos cambiar nosotros, ¿cómo vamos a cambiar a otros? Pero fíjese, el cambio en uno es muy difícil. En esta investigación, hermanos, 600,000 personas recibieron en Estados Unidos un marcapaso o bypass, como le llaman. Luego de hacérselo, los que saben de esto saben que viene un estilo de vida diferente, que hay que cambiarlo. El bypass, el marcapaso coronario, es una solución temporal. Debe cambiar muchas cosas la persona: su dieta, debe dejar de fumar, debe dejar de beber alcohol, debe hacer ejercicio, debe reducir el estrés. El médico le dice a una persona que es sometida a esta operación, cirugía, es cambiar o morir. Y uno pudiera pensar que una persona, hermanos, a la que la calaca ya le peló los dientes, como dicen en Río Bravo, hermanos, a la que casi chupa faros, dicen allí también, hermanos, una persona que estuvo cercana a la muerte, le llamaría la atención y diría: doctor, tengo que cambiar y lo voy a cambiar. Cree uno que la gente va a optar por el cambio. Se supone que la razón hará que los pacientes modifiquen su estilo de vida, pero lamentablemente esto no ocurre. El 90% de los pacientes cardíacos no cambia, sigue con su status quo. Los estudios demuestran que los pacientes no cambiaron sus hábitos. 90%, 9 de cada 10 eligieron morir. La razón: el cambio es difícil. Por eso muchas iglesias, hermanos, optan por no cambiar. Optan por cosas que parece ser crecimiento espiritual, pero no es eso, hermanos. Al pueblo pan y circo. Otras optan por no cambiar. Y resulta trágico que en la mayoría de las iglesias el dolor ante el cambio es más grande que el dolor de la ineficiencia. El dolor del cambio para muchas iglesias es más grande que el dolor de la ineficiencia. Y entre más antigua es la iglesia y sus miembros, más difícil es el cambio. Pero esto, hermanos, quiero que nos ayude a nosotros. Jesucristo, hermanos, nos habló de su ministerio. Los cambios son retos que abren las oportunidades nuevas para nuevas oportunidades, a nuevas oportunidades. Pierden miedo a los cambios. Es más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Este fue su primer sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret de Galilea. Llegó, se le dio el libro del profeta y dijo: yo he venido. Y eso significaba ir a la gente. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí queremos dar buenas nuevas. En las células queremos dar buenas nuevas. Queremos decirle que las noticias que escucha en la rancherita, en la media, plataformas, la mayoría son noticias malas.
La mayoría son noticias de accidentes, de muertes, de asesinatos, de robos. La iglesia tiene algo, hermanos, que ofrecer: buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los que reconocen su necesidad de Dios, que son los pobres. El mensaje tiene buenas nuevas. También, hermanos, el mensaje Jesús trajo es sanar a los quebrantados de corazón. Aquí estamos hablando, hermanos, que hay mucha gente desilusionada con la vida. Hay gente, hermanos, que muere a los 40 años de edad y a los 70 años lo sepultan, porque por 30 años no pudo superar la muerte de su esposo, la desilusión con un hijo, la muerte de una hija. Jesús vino a sanar a esos quebrantados de corazón. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, hermanos, que es muy semejante. Libertad a los oprimidos, que dice, a poner libertad a los oprimidos y cautivos, es muy semejante. Hay mucha gente cautiva de muchas drogas, hermanos. Estamos viendo una juventud con mucha droga, demasiada droga, hermanos. Muchos mueren por droga, muchos se quitan la vida por droga, muchos van a la cárcel por droga, muchas familias están sufriendo por las drogas y los vicios. Jesús dijo: vine a dar libertad, a poner en libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, hermanos, a los ciegos que no ven su necesidad de Dios, a los ciegos que creen que no necesitan a Dios, que su dinero, que su orgullo los sostiene, pero están ciegos, hermanos, están ciegos. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Tenemos que recuperar en la visión que estamos estableciendo estas verdades. Jesucristo fue ese tipo de gente y fue a traerlos, hermanos, al reino de los cielos. Quiero terminar con esta ilustración, hermanos. Este cuadro, hermanos, lo pintó un alemán, Friedrich Moritz August Reich, en 1831. Este cuadro está en el Museo del Louvre de París, Francia, un museo que tiene muchas obras de arte, como la Mona Lisa. Tiene 35 mil millones de dólares valuados en su acervo cultural de arte. Este cuadro se llama en inglés checkmate, que significa en español jaque mate, o jaque mate del diablo. Los que conocen de ajedrez saben que cuando se dice jaque mate es que yo estoy ya por ganar y ya no tienes tu opción. Ya en la siguiente jugada te mato al rey. Y en el ajedrez yo conozco lo básico de ajedrez nada más. De jovencito jugué, pero nunca fui bueno ni experto ni nada. Pero yo sé que si el rey muere, se acabó el juego aunque tengas todas las piezas. Y si el rey queda con vida, el juego no ha terminado. El juego termina cuando te dicen jaque mate. El rey ya no tiene alternativa de morir. Y ese día, hermanos, que estoy hablando, en 1850, el Museo del Louvre hizo una invitación a campeones de boliche, campeones de tenis, campeones de ajedrez, campeones de tenis, campeones de box, campeones de golf. Invitó a campeones, la élite de los deportes, a darle un tour gratis en el Museo del Louvre. Iba entre ellos Paul Morphy. Paul Morphy era entonces, hermanos, el campeón de ajedrez en la mitad de los 1800 de los Estados Unidos. Él fue a esa gira. Y en ese juego, hermanos, el pintor alemán presenta al diablo a la izquierda, un ángel en el fondo y un joven que se rasca la cabeza porque le está diciendo el diablo: jaque mate, ya, el rey ha muerto, el rey está eliminado, ya no hay nada que hacer, ya estás derrotado. Como campeón, Paul Morphy no vio los detalles de la pintura, al óleo, en qué tipo de material. Él vio el juego, se enfocó en el juego. Es campeón de ajedrez. Él va a ver eso con mucho detalle. Y dice Paul Morphy que al ver el cuadro hizo un comentario, lo estuvo estudiando, las piezas que están ahí pintadas por este Friedrich Moritz, y dice: tengo algo que decir, dijo. O se modifica la pintura para que haya un jaque mate en verdad, porque no hay jaque mate ahí,
o se le cambia el nombre a la pintura, porque ese no es un jaque mate. Y él dice: el rey no ha muerto, el rey no está eliminado, el rey aún tiene un movimiento. Y nosotros, como iglesia de Cristo en Piedras Negras, queremos decirle a la gente, a través del culto aquí que hacemos, a través de las células: el rey no ha muerto. Dios aún tiene un movimiento. Dios puede hacer aún un milagro en tu vida. Tu matrimonio aún tiene esperanza, porque Dios no ha muerto. Tus finanzas tienen esperanza, porque el rey no ha muerto. Tu hijo en drogas aún tiene esperanza, porque el rey no ha muerto. Tu cáncer aún tiene esperanza, porque Dios todavía se mueve. Tu estado depresivo aún tiene esperanza, porque el rey no ha muerto. Dios no se ha ido. Dios no está muerto. Aún hay esperanza con tu matrimonio, con tu salud, con tus hijos, con tus finanzas, con tu vida espiritual. Dios no ha muerto. Y ese es el mensaje que tenemos, hermanos, para la gente, públicamente y por las casas, anunciar el año agradable del Señor. Termino lo que es el sermón con la invitación. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos, que no ha hecho ese paso? Levante su mano, hermanos. ¿Alguien tiene un encuentro con Dios, hermanos? Levante su mano. Adelante, hermanos. ¿Alguien más, hermanos, quiere?